Bueno, muy bien. Buenos días. Entonces, damos inicio también a la primera conferencia inaugural que va a estar a cargo de la doctora Gabriela Águila, que es doctora en Historia por la Universidad Nacional Rosario. Es investigadora principal del CONICET, con sede en la Universidad de Rosario también, y profesora titular de Historia Latinoamericana Contemporánea. Se ha especializado en el estudio de la historia latinoamericana del siglo XX y la historia reciente, y su línea de investigación se centra en la última dictadura militar y el estudio de los procesos de violencia política y represiva en Argentina y el Cono Sur. Es autora y editora de varios libros, y sus libros más recientes son Historia de la última dictadura militar y coeditora de Cartografías de la represión en América Latina, Historias comparadas y conectadas. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Quiero agradecer en primer lugar a la SAI, a la comisión directiva, por la invitación. Me honra estar acá dando inicio a este evento, y especialmente a Ana Laura y a Ignacio, que fueron quienes, bueno, propiciaron de modo muy eficaz y además muy amable, muy cálido, que estemos aquí en Mendoza para este evento anual de SAI. Bueno, en este contexto de los 50 años del golpe de Estado, a muchos de quienes estudiamos el periodo se nos han presentado recurrentemente dos situaciones, y no necesariamente separadas, ¿no? Por un lado, la invitación a hacer balances. Y por el otro lado, la interrogación respecto de los nexos entre ese pasado que investigamos, en este caso la dictadura, y el presente. La primera, hacer balances críticos, revisar el estado de la producción disponible, es una tarea más propia, digamos, de la historiografía, más en este contexto, ¿no?, de fecha redonda. Yo, sin ir más lejos, diría que una situación más o menos parecida aconteció para los 30 años de la transición democrática en el 2023, y, bueno, con algunas diferencias también por el gobierno nacional y sectores de la derecha. Recordarán que hace un mes y pico atrás se barajaba la posibilidad de que liberaran a los represores que estaban encarcelados. Finalmente terminó reduciéndose a un video larguísimo, imposible de mirar, que se publicó en el momento, en el contexto del 24 de marzo. Pero digo, en este clima enrarecido, y en el marco de la conmemoración de los 50 años, se verificó una convocatoria, por cierto, creo que bastante amplia, desde los medios de comunicación masivos, replicados en las redes sociales, hacia investigadoras e investigadores de distintas trayectorias para analizar y para explicar lo sucedido en los años dictatoriales, pero en particular para dar cuenta de los vínculos entre el presente y el pasado, y respecto de los sentidos de ese pasado en el presente. Lo que se advirtió en esa coyuntura, y bueno, el tiempo creo que dirá si se trata solo de una impresión mía o de un dato de la realidad, es que en medio de esa avalancha de conmemoraciones, de actividades impulsadas por los más diversos sectores sociales, políticos, educativos, por espacios de memoria, etcétera, y más que en cualquier otro momento de los últimos años, ha sobresalido la presencia de las y los especialistas del pasado reciente. Un hecho, me parece a mí, bastante novedoso, en tanto se trata de voces que no habían sido frecuentemente escuchadas o convocadas a hablar sobre el pasado, más allá de círculos bastante acotados. Y esto probablemente diga más del momento actual de la Argentina, social y político, y de la búsqueda de respuestas para hacer frente a estos discursos negacionistas, banalizadores, relativizadores, ahí le ponemos el nombre que mejor nos gusta, y a las disputas por el pasado que se desenvuelven más allá del ámbito estrictamente académico, ¿no?, en un espacio público y político ampliado. Como digo, algo que me parece que habla más del momento actual de la Argentina que de los desarrollos y derivas de la historiografía. Ahora, dicho esto, yo me voy a ocupar no tanto de las relaciones entre pasado y presente. Seguramente Marina mañana estuvimos ahí conversando un poquito para tratar de no superponernos, cosa que seguramente será en gran parte inevitable. Digo, no me voy a ocupar tanto de esa relación entre pasado y presente, sino de esta vocación, si se quiere, más propia de nuestro quehacer disciplinar, que es hacer balances, revisar el estado de la producción disponible, eventualmente señalar énfasis y vacancias, y quizás, y esto siempre es una pretensión un poco exagerada, proponer algunas agendas de investigación.
La última dictadura militar, esto se sabe, la historia y la memoria de la última dictadura militar ha sido un tema ampliamente presente a lo largo de más de 4 décadas, tanto en el debate público y político como en la reflexión y la producción historiográfica. No hay más que mirar el mercado editorial, la innumerable cantidad de jornadas, dosieres en revistas especializadas, encuentros, coloquios, etcétera, que se han hecho en estos últimos meses. Pero además, trabajos provenientes del periodismo de investigación, de narrativas memoriales, representaciones de distinto tipo en el campo de las artes, la cultura, etcétera, ¿no? El estudio y la interpretación de la última dictadura ha pasado por distintos momentos y además se vio profundamente influido por las complejas coyunturas que vivió el país desde la recuperación democrática hasta los años más recientes, pero también por las controversias en el ámbito público y político, por los cambios en la percepción social acerca del periodo, por las políticas estatales, por las luchas por la memoria y los avances en el proceso de verdad y justicia, tanto como por los propios ritmos de la investigación y el debate historiográfico. Es posible trazar líneas de conexión, elementos que articulan los procesos de memoria vinculados a los crímenes de lesa humanidad cometidos en los años dictatoriales y la producción historiográfica, aunque me parece importante señalar que no siempre han sido convergentes. La reflexión, el debate y la producción historiográfica no necesariamente ha seguido esos ritmos, digo, de los debates públicos y políticos. Hubo etapas en donde se acercaron y se articularon, en donde actores como el movimiento de derechos humanos, la justicia y el propio Estado situaron temas de debates, se articularon con conceptualizaciones y modos de pensar el pasado, pero también hubo momentos en donde la investigación académica se independizó de las luchas por la memoria, estableció sus propias agendas y sus líneas de indagación. Y de otra parte, digamos, la contracara de esto es que hubo temas que aparecieron insistentemente en el debate público y político que no necesariamente fueron recogidos por la producción y la reflexión académica y otros que se investigaron en profundidad y que rara vez sus resultados trascendieron, traspusieron los límites de la academia, lo que refuerza en cualquier caso esta necesidad de no confundir, ¿no? Una cosa con la otra, los debates públicos y políticos, los procesos memoriales con los ritmos, como digo, de la investigación académica. Yo puedo afirmar, creo, con pocas dudas, que las coyunturas en las que la dictadura y sus legados, fundamentalmente los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas y de Seguridad, se convirtieron en un tema relevante en el espacio público y político, fueron objeto de políticas estatales específicas, la producción historiográfica se amplificó. Se complejizaron las interpretaciones y se enriquecieron los debates acerca de la temática. Esto fue muy visible, por ejemplo, en los años de la transición democrática, en los 80 y hasta al menos principios de los 90, pero especialmente en las 2 primeras décadas del siglo XXI, de nuestro siglo, cuando se verificó una expansión muy notable de los estudios sobre la historia y la memoria de la dictadura en sintonía, ¿sí?, con los avances en el proceso de memoria, verdad y justicia. Por contraste, y esto es simplemente una nota al pie, la preeminencia de políticas de olvido y de reconciliación implementadas por el Estado argentino durante los años 90 tuvo efectos limitantes sobre las indagaciones acerca del pasado reciente y en particular sobre la última dictadura. Entonces, a primera vista, resulta difícil escindir los ritmos de la producción académica de unos contextos epocales más o menos propicios. Sin embargo, me parece que no es un elemento determinante o ha mostrado no ser un elemento determinante. En estas últimas 2 décadas, decía, la historiografía de la dictadura se expandió y se renovó y además se produjeron aportes relevantes en este campo y esto se verificó incluso en momentos muy poco favorables. Por ejemplo, durante el periodo 2015-2019, cuando el gobierno nacional estuvo en manos del PRO, abiertamente hostil a la agenda del movimiento de derechos humanos y al proceso de memoria, verdad y justicia. A pesar de las limitaciones políticas y presupuestarias, el tema no perdió centralidad en el debate público y la producción académica sobre esas temáticas en ese contexto también siguió creciendo en forma sostenida. No tengo ninguna evaluación todavía respecto de cómo este ciclo de gobierno de ultraderecha, que ha colocado además en el centro de su batalla cultural las memorias y los sentidos del pasado, puede afectar los caminos de investigación sobre esas temáticas, aunque
Lo que viene sucediendo en estas últimas semanas, en estos últimos 2 meses, decía, parece contradecir esa idea de que ha retrocedido el interés acerca de ese pasado reciente, acerca de la última dictadura o más en general de las temáticas vinculadas con el pasado reciente. Esto, final abierto, insisto, es simplemente una impresión. Dejo ahora estas consideraciones para explorar algunos aspectos, como decía, de la expansión de las investigaciones y la renovación, me parece, de las interpretaciones sobre la última dictadura que se ha producido en estos últimos 15 o 20 años. Hay algo que es conocido para todos quienes hacemos historia del pasado reciente, habrán escuchado más de una vez, insistir sobre el modo en el cual se construyó la historia del pasado reciente en la Argentina, en medio de muy fuertes resistencias en la historiografía dominante del periodo, que consideraba que no podía hacerse historia de pasados que no estaban cerrados, que estaban abiertos, pasados calientes, etc. Así todo, hubo un proceso de constitución lento, gradual, complejo, de un campo de estudios acerca del pasado reciente, en donde no únicamente la historia de la dictadura se convirtió en uno de esos núcleos, muy fuertemente impulsado por la irrupción de los estudios sobre la memoria a partir de los años 2000, ¿sí? Hubo una enorme producción también en el campo académico respecto de la memoria de la dictadura, muchos de quienes cuestionaban la posibilidad de que pudiera hacerse historia de ese periodo, digamos, reflexionaban, escribían, publicaban, etcétera, acerca de la memoria del periodo, ¿no? No se podía hacer historia, pero sí rememorar ese pasado. Y cada vez más un creciente desembarco, vamos a decirlo de este modo, de historiadores e historiadoras para estudiar estos periodos. A pesar de las articulaciones y de los solapamientos que hay entre la historia y la memoria de la dictadura, son dos líneas que se han separado. Hay una historia de la dictadura más allá de los estudios sobre la memoria, y esto sin plantearlo en forma de demérito de ninguno de los campos, ¿no? De todos modos, los vínculos son innegables. Yo no puedo hacer un recorrido puntual aquí, pero los derroteros de la investigación académica efectivamente no pueden ser escindidos por completo de los debates públicos y políticos. Y una muestra de eso es la centralidad de algunas de las preguntas que estructuraron el campo de estudios sobre la dictadura. La pregunta fundamental durante mucho tiempo fue cómo fue posible, y esa pregunta también impactó sobre el ámbito académico, sobre la producción académica acerca de la dictadura, ¿no? ¿Cómo fue posible o cómo fueron posibles las violaciones masivas a los derechos humanos, la desaparición forzada de personas, el proceso de exterminio masivo que caracterizó esos años, que fue respondida de diversos modos, entre otros, analizando la inscripción de la dictadura en el siglo XX, el despliegue de la violencia o las violencias estatales a lo largo del siglo XX, poniendo en debates periodizaciones, etcétera, que es uno de los nudos de las reflexiones y de la producción acerca de la última dictadura y la violencia estatal, y particularmente dirigiendo la mirada hacia el actor militar, que fue acompañada y creo que desplazada en estos últimos tiempos por otra pregunta. Ya no era tanto cómo fue posible, sino qué se sabía. Que tampoco es una pregunta completamente original, pero efectivamente la historiografía la tomó. Eh, Tratando de discernir qué tipo de conocimiento circulaba en el periodo acerca de la violencia estatal, pero que además condujo a analizar las responsabilidades, los niveles de apoyo social y de consenso, y a los actores civiles y su rol incluso en el despliegue del terror de Estado. Como por advertirse, las dos, ¿no? ¿Cómo fue posible? Y qué se sabía son dos preguntas con una fuerte carga ético-política, que no podríamos situar solamente como preguntas de la investigación en el marco de las ciencias sociales o de la historia como disciplina, pero como digo, estructuraron en gran parte la indagación. No fueron las únicas preguntas, simplemente voy a mencionar algunas que me parece que organizaron gran parte de los estudios sobre la última dictadura. El problema de la excepcionalidad y lo pongo entre comillas por ahora, normalidad. ¿Mm? ¿Cuánto de excepcional tiene esa dictadura en el marco de una historia
al menos durante todo el siglo XX, de intervención recurrente de las Fuerzas Armadas en la vida política, de violencias estatales desplegadas, de represión estatal, de intervención, no vuelvo a decirlo, de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna o en el ordenamiento interno, la represión de la conflictividad social, ¿sí? Cuánto de excepcional y cuánto de normal, ¿no? ¿Cuáles fueron los principales objetivos de la dictadura? ¿Fueron económicos? ¿Fueron políticos? Ahí hay un debate, por lo menos planteado, respecto de la cuestión. ¿Primaron los militares o los civiles? ¿La dictadura fue más civil que militar o más militar que civil? ¿Cómo, digamos, resolvemos esa ecuación compleja? ¿Qué sucedió otra vez? ¿Qué hicieron los sectores civiles, ¿no? Con los partidos políticos, los sectores corporativos, y no únicamente en términos de complicidades, sino también en términos de participación activa? ¿Qué pasa con los partidos políticos? Un tema que ingresa un poco más tardíamente a la agenda de... Tardíamente digo yo, y estoy pensando en los años 90 como si los 90 fueran un momento tardío, ¿no? Comparándolo fundamentalmente con lo que habían sido los ejes centrales de las investigaciones sobre los 80. ¿Qué pasa con las derechas? ¿Y qué pasa con las izquierdas? Sobre cada una de estas preguntas podríamos, digamos, hacer una larga disquisición respecto de cómo se ha analizado la cuestión, cómo se ejecutó la violencia represiva. Ahí están las violaciones masivas a los derechos humanos, pero ¿cómo se ejecutó esa violencia represiva? No solo con las víctimas, sino también con los dispositivos represivos, con los perpetradores, etcétera. Después voy a decir algo más sobre esta cuestión. ¿Cuáles fueron las actitudes y los comportamientos de la sociedad que vivió el periodo? ¿Cuándo comenzó a resquebrajarse el régimen militar? ¿Cuándo empieza el proceso de transición? ¿Qué pasa con las continuidades y las rupturas? No solamente con lo previo, sino también con la postdictadura, ¿no? Lo que se observa, con una mirada más o menos panorámica sobre la historiografía de la última dictadura, es que las investigaciones se han profundizado, que se han dotado de un riguroso trabajo de archivo, ¿sí? De solidez en términos empíricos, pero que a la vez se ha producido una fragmentación bastante importante de los temas, ¿sí? Y acá hay una diferencia notable respecto de los estudios pioneros, digamos, los de los años 80, miradas más panorámicas, miradas que pensaban las dictaduras en el marco del ciclo de dictaduras del Cono Sur. Bueno, hay una profundización de las historias nacionales y una fragmentación de los temas que además no es una tendencia alejada de lo que sucede en cualquier otro tema o problema de la historiografía, ¿no? Y ni siquiera de la historiografía reciente, sino en términos generales. Y además se han refinado las interpretaciones. Voy a plantear algunos de los que creo son los principales tópicos o temas de investigación en los estudios sobre la última dictadura, que no son ni novedosos ni originales, pero que me parece que sí han contribuido a renovar algunas de las interpretaciones respecto de la última dictadura. Uno de ellos tiene que ver, y esto es un tema que había sido ya central desde los años de la transición, desde los años 80, los estudios sobre el régimen militar y sobre los actores civiles y militares. Una de las líneas más productivas, creo, para analizar y comprender el funcionamiento de la última dictadura es la que pone el foco en su heterogeneidad interna. Esto contraría una imagen ampliamente difundida de la última dictadura que tiende a verla como un régimen monolítico desde el principio hasta el final, al menos hasta la crisis terminal que inaugura la derrota en la Guerra de Malvinas. Muchos estudios han mostrado la existencia de distintas líneas y grupos dentro del poder militar, desde sus tramos iniciales y la incidencia que ello tuvo en la historia del régimen militar. Esto, otra vez, no es una novedad. Ya se había analizado la cuestión para otros periodos de gobiernos militares, mientras que para la última dictadura esta característica había sido señalada, para empezar por O'Donnell, recién lo mencionaron, y por toda una cantidad de autores que trabajaron la cuestión a partir de los años 80 y 90. E incluso considerando que esa división entre halcones y palomas, o los llamados duros y blandos, ya era algo que se leía en la prensa de la época. No hay más que ir a los diarios para ver que esto era un tema de debate, de corrillos políticos y de análisis periodístico en los años de la misma dictadura, ¿no?
Sin embargo, en estas últimas 2 décadas, las investigaciones acerca del funcionamiento del régimen dictatorial se han ampliado, como decía, se han dotado de sólidos fundamentos empíricos, poniendo el foco en los actores militares y civiles y además en el faccionalismo, en la disputa, en la convivencia conflictiva entre diversos sectores y proyectos dentro del seno del gobierno militar. Son trabajos que han analizado cuestiones tales como el esquema de poder tripartito establecido al momento del golpe, la conformación de elencos gubernamentales, las trayectorias de funcionarios civiles y militares, los diferentes posicionamientos y proyectos en pugna de las facciones que integraban la coalición golpista acerca de la dirección de la economía, acerca del rumbo político, los tiempos de la salida institucional, que además afectaron la estabilidad del régimen militar en distintas coyunturas. Hay además toda una serie de investigaciones sobre el funcionamiento de distintos organismos y empresas estatales, sobre el reclutamiento de funcionarios, como digo, las disputas entre civiles y militares, y en el caso de los civiles, aquellos provenientes del bando nacionalista y liberal, que fueron las familias, digamos, de civiles que acompañaron a la dictadura. Acá destacan, por ejemplo, los estudios sobre los civiles que se integraron al gobierno militar, en particular a la cartera económica dirigida por Martínez de Oz y en menor medida a otros ámbitos de poder estatal, el área educativa, las políticas sociales, las cancillerías. No quiero extenderme demasiado con esto, junto con un tema que ha sido ampliamente examinado, cuál es la actuación y el rol de los intelectuales de derecha antes y después del golpe de Estado y en distintos espacios gubernamentales y la incidencia que tuvieron en la formulación de planes y proyectos dictatoriales. Anticipando, digo, y esto tiene que ver más con las interpretaciones o a la par de los debates acerca del carácter cívico-militar de la dictadura, muchos de estos trabajos analizaron elencos de gobierno en un equilibrio inestable entre la militarización del poder y la participación heterogénea de los civiles en distintos niveles del Estado, a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal. Hay también una línea que tuvo un importante desarrollo renovadora en los estudios sobre el régimen militar, que fue el que analizó el ejercicio del poder a escala micro, ¿sí? Como digo, a nivel local, a nivel municipal, a nivel subnacional, dirán algunos, esas exploraciones acerca de la micropolítica local que atendieron, ¿no?, al modo en el cual se llevaba a cabo la política y la gestión gubernamental más allá de la cúpula del gobierno militar, en un nivel más capilar, ¿no?, desplazando el foco del análisis de la alta política nacional y las cúpulas militares hacia, decía, las lógicas más capilares del poder o las interacciones entre civiles y militares, particularmente en el espacio municipal. Estos estudios centrados en las dinámicas de funcionamiento del régimen militar y en los actores civiles y militares se inscriben, como digo, en algunos núcleos principales. Por ejemplo, respecto de cómo definirla, ¿no?, que es uno de los debates respecto de la última dictadura, sobre el carácter, decía, cívico-militar del régimen, poniendo atención a las relaciones entre militares y aliados civiles, a la presencia o el volumen de la participación civil en la estructura del régimen, a la preeminencia de unos u otros en términos de objetivos, líneas, estrategias implementadas, etc. Esto es, aquí podríamos incluir, por ejemplo, otro tema que ha sido central en los estudios sobre la última dictadura, que tiene que ver con los estudios sobre la transición. Y los estudios sobre la transición tienen que ver también con el funcionamiento del régimen militar, ¿no? Cuando se verifica efectivamente un punto de no retorno que conduce a la salida constitucional, que tiene que ver con poner en debate la periodización interna, la indeterminación, Mario lo decía recién, ¿no?, del proceso histórico, el papel de los actores civiles y militares, ¿sí?, en la última etapa del régimen militar. En segundo lugar, me quiero referir a un tema ampliamente revisitado en los estudios sobre el pasado reciente argentino y obviamente respecto de la última dictadura, que es el de la violencia estatal, la violencia perpetrada por las Fuerzas Armadas y de Seguridad de los años dictatoriales. Que no es una novedad otra vez, pero el desarrollo de una línea de investigación centrada en el ejercicio de la represión es una novedad en el campo historiográfico argentino. Hasta hace unos 15 años lo que se conocía era fundamentalmente aquellas reconstrucciones realizadas por el movimiento de derechos humanos, basadas en memorias de las víctimas y los sobrevivientes, a las que se agregaron las investigaciones judiciales en causas por delitos de lesa humanidad.
eh, digamos que fueron la base de los estudios sobre la represión. En la última década hubo un enorme desarrollo de estos estudios, se distinguió, se diferenció una línea de trabajo y reflexión centrada en el estudio de la represión, en donde en la búsqueda de explicar las condiciones de posibilidad de ese accionar represivo inédito por sus características, por sus modalidades y por sus resultados, la mirada se dirigió, como digo, al periodo previo al golpe de Estado de 1976. Se ampliaron los estudios sobre las Fuerzas Armadas, en particular sobre el ejército, analizando las transformaciones que se operaron en los procesos de formación militar, la difusión de ideas y doctrinas contrainsurgentes, su sistematización en un nuevo corpus doctrinario. Se reconstruyó el marco jurídico legal y la normativa de excepción, esto que bueno, muchas veces se ha denominado la escalada represiva en el periodo previo, implementada por distintos gobiernos en un análisis de mediano y a veces hasta de largo plazo, indagando sobre las décadas previas, pero incluso sobre el siglo XX en su totalidad, poniendo en cuestión, como decía hace un momento, el carácter excepcional de la violencia dictatorial y situándola como parte de un continuum de dispositivos represivos, de prácticas, de normativas, de discursos e incluso preexistentes. A ver, esto no significa que se haya perdido el interés sobre la represión dictatorial, acerca de la cual se multiplicaron los trabajos, respecto de circuitos y dinámicas represivas poco exploradas. Por ejemplo, respecto de la reconstrucción de agencias represivas estatales y sus agentes, no solo militares, sino policías, servicios de inteligencia, penitenciarios, a la par que avanzó el estudio respecto de prácticas y dispositivos represivos, no solo clandestinos, sino legales, paralegales, utilizados en las distintas zonas. Además, el dispar conocimiento de los mapas locales y regionales de la represión impulsó el desarrollo de todo un conjunto de investigaciones situadas a escala local y a escala regional sobre las dinámicas represivas y sus específicas modalidades de implementación en distintas provincias y localidades del país. Mientras que otros objetos, el estudio del exilio, el estudio del movimiento de derechos humanos, el estudio de la coordinación represiva, desplazaba la escala de análisis no ya hacia lo micro, sino hacia el accionar transfronterizo de la represión, a experiencias de coordinación represiva, digamos, a una escala regional e incluso ampliada respecto del ejercicio de la represión y la circulación represiva. Además, se avanzó en una historia social de la represión, analizando diversos universos de víctimas, su impacto sobre múltiples espacios e instituciones, y un tema hasta hace no mucho tiempo poco estudiado, el de los represores, adquirió volumen y se dotó de perspectivas novedosas. Cuando nos referimos a los represores o a los perpetradores, hay una variedad de estudios respecto de la configuración de imaginarios o sistemas de creencias entre las diversas camadas de oficiales de las décadas de 1960 y 70, sobre sus espacios de sociabilidad, sobre la construcción de rituales o las estrategias de acción psicológica, sobre las emociones, los valores, los sentimientos de sujetos involucrados en el accionar represivo, sus experiencias, sus memorias, el impacto público de sus declaraciones. Esto es, hay toda una línea de investigación respecto de los perpetradores de la represión. Digo, lo reseñado está aquí, estoy siendo bastante sintética, es una muestra de que la violencia represiva puede ser analizada e historizada e interpretada más allá de su dimensión denuncialista, de las derivas judiciales y de la penalización de los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas. Además, las investigaciones sobre la temática han contribuido a poner en cuestión imágenes cristalizadas sobre el accionar represivo, el circunscribirlo a los años dictatoriales, a ciertas zonas del país donde la represión fue más intensa, la atención privilegiada a las prácticas clandestinas, la idea de una represión indiscriminada o de un Estado represor de actuación monolítica, mostrando matices, mostrando zonas grises, mostrando variaciones a escala local, entre otras tantas direcciones. Digamos, ahí hay toda una serie de planteos que se podrían hacer respecto de las interpretaciones del rol de la violencia en el contexto de la dictadura, ¿no? Al desbordar el periodo 1976-83 e inscribir la violencia estatal en distintas temporalidades, estos estudios han contribuido a desterrar visiones dicotómicas respecto del ejercicio de la represión entre regímenes
democráticos y dictatoriales, además, como digo, de poner en cuestión la excepcionalidad de la última dictadura. Pero además en el revés de la moneda, el análisis en profundidad de la represión en los años dictatoriales ha mostrado la singularidad de ese proceso de violencia, que tampoco es novedoso, pero de todos modos, digo, se han identificado aspectos que no habían sido suficientemente considerados, en particular las variaciones a escala local y regional que constituyen una de las especificidades de ese proceso represivo. Y además los estudios a escala transnacional han permitido situar a la dictadura en unos marcos geográficos ampliados, el Cono Sur, América Latina, mostrando semejanzas, particularidades de los procesos represivos, así como sus influencias, circulaciones y conexiones. Hay otros elementos vinculados con estas temáticas, ¿no? La dictadura no se agota en la represión y efectivamente hay muchos estudios sobre las políticas dictatoriales más allá de la represión. Estudios sobre la acción cívica y psicológica, sobre el orden y disciplinamiento social, sobre esto que se ha denominado la dimensión productiva de la dictadura, no únicamente en términos destructivos, tanto en el plano interno como en el plano externo. Y sitúo el último tema que quería plantear aquí, un tema de ingreso un poco más tardío en la agenda historiográfica, que es el de la relación entre sociedad y dictadura, sobre todo si lo comparamos con los estudios acerca de la actuación de las Fuerzas Armadas, el funcionamiento del régimen militar o incluso hasta la política económica. Esto se puede atribuir a varias cuestiones, no me voy a detener en la cuestión, pero los estudios sobre la relación entre sociedad y dictadura han debido desterrar otra vez ciertas imágenes cristalizadas respecto del periodo. La idea de la sociedad unánimemente víctima o la idea de la sociedad resistente, ¿no? Y efectivamente muchos de estos estudios han diferenciado objetos, planteando un conocimiento sobre las actitudes y los comportamientos sociales que creo que es una de las novedades más interesantes, ¿no? No solo se han reconstruido los apoyos civiles al golpe de Estado o las expresiones de resistencia y toda una serie de trabajos sobre actores y movimientos sociales que expresaron disidencias o protagonizaron conflictos en los años dictatoriales, los estudios clásicos sobre el movimiento obrero, la amplia línea de estudios sobre el movimiento de derechos humanos, no solamente a nivel nacional, provincial, local, sino también internacional. Digamos, hay ahí un volumen de trabajos muy diverso y muy federal respecto del movimiento de derechos humanos en la Argentina. Los estudios sobre expresiones de resistencia cultural, digamos, de colectivos culturales o expresiones artísticas que han puesto en cuestión la extendida idea del apagón cultural. De hecho, los estudios sobre las políticas culturales en dictadura, sobre las expresiones culturales, creo que son, digamos, una de las líneas más nutridas también en estos últimos años, ¿no? Como digo, trabajos que ponen en cuestión esta idea de que la dictadura fue solo censura, fue solo represión, fue solo anulación de los procesos de creación artística o expresión cultural, ¿no? Hay estudios sobre el cine, sobre la música, sobre el teatro, sobre la literatura, sobre la música popular, sobre la música culta. Digamos, hay ahí una línea además interesantísima en términos de lo que efectivamente conocemos sobre el periodo. Digo, los estudios sobre las actitudes sociales que han explorado no solamente los consensos y las resistencias, sino también otro tipo de comportamientos, ¿no? La delación, por ejemplo, ¿sí? El apoyo social difuso, ahí está Daniel, que lo estoy mirando, que es uno de los que han introducido esos trabajos y esos estudios, ¿no? La gente común y corriente, ¿sí? Los ciudadanos de a pie, no solamente las cúpulas, ¿no? Sino los hombres mujeres, y mujeres que vivieron el periodo. Digo, hay ahí temas muy insistentes, estoy mencionando estos tres, ¿m? Y además temas novedosos. Las infancias, los perpetradores, el tema de la corrupción, por ejemplo, ¿no? Que ha salido hace poco un libro sobre la lucha contra la corrupción, bien interesante y que creo que hay ahí una mirada novedosa sobre la cuestión, ¿no? Pero también la búsqueda de matices, la puesta en cuestión de imágenes, interpretaciones cristalizadas. En el medio de todo esto hubo un debate y una particular preocupación por poner en discusión las priorizaciones, por poner en discusión
las escalas de análisis y por poner en discusión las conceptualizaciones, que simplemente menciono. A pesar de los avances y resultados, y quiero terminar con esto para no hacerlo tan largo, todavía subsisten vacíos y preguntas que no se han respondido en forma cabal, temas que no hemos abordado y límites. Seguramente a esto hay que agregar el gravísimo problema del financiamiento de la investigación, el embate gubernamental a las ciencias sociales que se mencionaba en la presentación, entre otros tantos problemas. Pero a mí me interesaba plantear, al menos brevemente, un tema. Hasta ahora hablé o planteé de lo que estuvimos hablando. Bueno, ¿de qué no estuvimos hablando? ¿Ha habido límites a las indagaciones respecto de la última dictadura? ¿Se han eludido temas en el campo académico? Lo decía al principio, la dictadura es un tema que ha estado presente en el debate público y político, que muestra una estrecha relación entre el acontecimiento, su historia y su memoria, y que justamente por esa razón se han cristalizado sentidos e interpretaciones que muchas veces no dan cuenta cabal de las dinámicas políticos sociales de la dictadura y del proceso de violencia. Vuelvo a decir, la percepción del régimen militar como un régimen monolítico, la preeminencia del miedo como clave explicativa de los comportamientos sociales, el no registrar variaciones, matices, zonas grises, temporalidades diferenciadas, etc. Hay sentidos comunes cristalizados, establecidos, que deben ser puestos en debate y sin perder de vista esas inocultables articulaciones entre historia y memoria, avanzar en el establecimiento de agendas historiográficas y de líneas de indagación que puedan trascender lo políticamente correcto. Podríamos acudir acá a varios ejemplos, solo menciono uno, que también ha sido un tema que hemos analizado en el campo académico, el de la cuantificación, ¿sí? Que parece un tema tabú, que ha sido tratado en forma criteriosa y fundamentada por distintos investigadores. Y no solamente el tema de las cifras, los debates conceptuales, la discusión de algunos debates que parece que no se han dado. En el campo académico, por lo menos en nuestro campo, debatimos poco, ¿no? Nuestros debates son en notas al pie. No hay debates francos y abiertos, son muy raros, ¿no? Pero ciertos debates conceptuales respecto de, por ejemplo, el uso de categorías muy extendidas en el ámbito público y político, el movimiento de derechos humanos en el campo judicial, ¿no? La noción de terrorismo de Estado, la noción de genocidio, pero también respecto de las actitudes sociales, la subestimación de los niveles de adhesión en el periodo de la dictadura por sobre las resistencias, que es todo un debate. No es que no se ha hablado en el campo académico y por eso empecé planteando la necesidad de separar las cosas, ¿no? Una cosa es el debate público y político, el campo de las memorias y de los debates más generales respecto de la dictadura y otra cosa de qué es lo que hacemos en el campo de la discusión académica. En segundo lugar, y aún mm, haciendo constar la ampliación de las investigaciones a escala local, regional, subnacional, que ha sido una de las características de los estudios sobre el pasado reciente y de los estudios sobre la dictadura, eh, no contamos aún con investigaciones para todas las provincias y menos aún para un conjunto más o menos representativo de ciudades en el vasto, heterogéneo y complejo territorio argentino. En algunos casos, lo escuchamos todo el tiempo, hay lugares sobre los que, esto lo digo entre comillas, no se puede investigar todavía lo que pasó en la dictadura, ¿sí? Y hay diferencias que son notables, ¿no? Hay provincias sobre los que conocemos bastante poco respecto de las tramas locales, digamos, políticos, sociales, etcétera, que muchas veces tiene que ver con la continuidad, ¿m? De de ciertas élites políticas, etcétera, que me parece que para componer un cuadro acabado y construir efectivamente una historia nacional más densa, más compleja y que dé cuenta de esas especificidades a escala local, provincial, etcétera, esto debería ser amplificado. No se trata de tener una historia local de cada una de las ciudades o localidades o pueblos de la Argentina durante la dictadura, no se trata de acumular pura envidia, sino en todo caso poder construir, como digo, una historia nacional
en donde la mirada desde lo micro, desde lo particular, desde lo local, pueda ayudar a iluminar, a complejizar o a comprender ese proceso, tanto en su singularidad como en su dimensión más general, más nacional, más global. La última cuestión que menciono tiene que ver con el tema de los archivos, y eso es un límite a la investigación. A diferencia de lo que pasaba hace 30 años atrás, en donde se decía que no había archivos porque las Fuerzas Armadas habían quemado todo lo disponible, ¿sí? Lo que muestra la investigación en estos últimos años es que hay una enorme cantidad de archivos disponibles, ¿sí? Y no únicamente aquello que tiene que ver o vinculado con las dinámicas represivas clandestinas, sobre lo que no hay archivos, efectivamente, y eso se reconstruye a través de otro tipo de vías, indicios, fragmentos, testimonios orales, voces de los sobrevivientes, etcétera. Hay toda una cantidad de material documental, de acervos documentales que han constituido la base de este proceso de renovación. Algunos de los cuales estaban ahí, ¿sí? Archivos estatales, archivos ministeriales, archivos hemerográficos, archivos judiciales, archivos escolares, y otros más novedosos, archivos de imágenes, archivos de sonido, archivos personales. Digamos, podríamos hacer un amplio panorama de todo esto sin que haya perdido presencia el recurso de los testimonios orales. Pero los archivos son un problema, no solamente son un problema para los historiadores en la Argentina, sino que son un problema también y puntualmente para quienes trabajamos estos periodos, ¿no? Desde la ausencia de un sistema centralizado de archivo, la dispersión de los fondos documentales, la diferencia de fondos disponibles en distintas provincias y localidades del país, a eso hay que sumarse el famoso asunto de los datos sensibles, el secreto, las tachaduras, la dificultad para leer un documento dentro de un expediente, ¿sí? Porque hay referencistas que eligen qué documentos leemos y que impiden justamente leer el documento en su serie sin tachas, ¿sí? Que eso también es una expresión de la desconfianza hacia la investigación académica, y que efectivamente esto ha recorrido distintos gobiernos y distintos periodos, ¿no? La apertura del primer archivo de la represión, el de la DIPA, se produjo a comienzos de los años 2000. Estamos en 2026 y esto que estoy diciendo sigue funcionando en toda una cantidad de archivos, sobre todo archivos que, bueno, contienen, como digo, datos personales, datos sensibles, etcétera. Y esto es uno de los principales obstáculos, problemas, ¿sí? A la hora de pensar de qué no estuvimos hablando. También es problemático, porque quienes trabajamos en estos temas venimos diciendo esto desde hace 20 años o 15 años, insistiendo sobre la necesidad de revisar los protocolos de acceso a los archivos para los investigadores, cuando nos referimos a este tipo de temáticas, sí, bueno, no se han revisado, ¿no? Lo último que digo es que los estudios sobre el pasado reciente y sobre la dictadura han demostrado que se puede hacer historia del pasado cercano con las mismas herramientas y el mismo rigor científico, metodológico, académico, que para otros periodos. Efectivamente, los estudios sobre el pasado reciente tienen carta de ciudadanía dentro de la producción académica en la Argentina, incluso en contextos en donde se han visto favorecidos por el clima epocal. Las dificultades y las limitaciones han estado ahí. Eh, eh, el tema sigue siendo un tema de importante presencia de nuestro marco académico, incluso en un contexto tan poco favorable como el actual. Hace poco hicimos en Rosario un congreso, hace un mes atrás, en donde se reunieron la mayor parte de los especialistas en el estudio sobre la dictadura y mostró un mapa de producción bastante amplio y notable, que me parece que también tiene que ser resaltado, ¿no? Eh, yo lo digo siempre al finalizar mis intervenciones, ¿no?
Creo que hay razones de peso, que tenemos razones de peso para alentar un optimismo al menos moderado respecto de la producción académica acerca de la última dictadura, ¿no? El crecimiento sostenido, la reflexión y el espacio para reflexionar y para hacer balance sobre estos temas me parece que es una buena señal. Así que yo termino acá. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Tenemos previsto un breve break para café y luego retornamos ya con el primer panel y vamos a habilitar intercambios. Ah, bueno. Gracias.